este video de la clase correspondiente para aquellos que no puedan, no pudieron estar en esta hora. También ahí dejar la actividad que va a estar correspondiente a esta semana. Aparte de la actividad de la semana, que serían dos, hay una actividad y también está un foro también que van a tener ahí. Y la otra parte de nuestro bosquejo, nuestro ejemplo ahí directamente para que podamos tenerlo. Entonces, este tema después lo van a copiar en su cuaderno cuando se lo vaya a subir a la plataforma para que no nos atrasemos en este momento. Acá tenemos el tema, es estructuras de control. Las estructuras de control, ¿a qué se refiere o qué permiten esas estructuras de control? Vemos ahí la respuesta, que permite controlar el flujo de ejecución de información en un programa. Es decir, de que permite aquel control de datos. Cuando hablamos de flujo de ejecución de información, se refiere a los datos o registros que tengamos en un determinado programa. Entonces, esto es lo que permite esas estructuras de control. Permite controlar esa información que tengamos en un determinado programa. Y ejemplos, ¿cuáles son los ejemplos de estructuras de control? Tenemos que los ejemplos de estructuras de control son las estructuras de decisión y el select case. Entonces, en esas estructuras, tanto de la estructura de decisión como del select case, tiene o conlleva varias estructuras, a esas dos. Siempre vamos a tener en cuenta que las estructuras de control son dos, estructura de decisión y select case. Esas son las únicas dos estructuras que existen de control. ¿Y en qué consiste la primera? La estructura de decisión. Es aquella que controla las instrucciones de un algoritmo, y estas instrucciones son evaluadas mediante condiciones. A eso se refiere cuando hablamos de estructura de decisión, que son instrucciones de un algoritmo. Y para los que no conozcan el término, ¿qué es un algoritmo? Sé que en matemáticas pueden ver este tema, pero aquí ya realmente en lo que es el área de informática, vemos que un algoritmo es una secuencia de pasos para poder realizar una actividad. A eso se refiere cuando hablamos de algoritmo, que es la secuencia de pasos para poder realizar una determinada actividad. Y esta actividad va a poder generarse a través de, según un caso. ¿Qué puedo decir de algoritmo? Ahí tengo un algoritmo. Ejemplo de algoritmo, necesito trabajar en Excel. ¿Cuáles serían los pasos para poder trabajar en Excel? ¿Qué pasos tengo que hacer? Pues principal, el primer paso que tengo que hacer es poder encender mi máquina. Si no tengo mi máquina, mi computadora, pues tengo que encender. Entonces tengo que encender o arrancar mi máquina, mi computadora. Una vez que ya tengo mi computadora o inicializar, le puedo colocar aquí inicializar mi computadora. Cuando ya tengo ya mi computadora está iniciada, ya está el sistema operativo, todo ya está iniciado, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Es buscar el programa de Excel. Eso es lo que tengo que hacer. Buscar ese programa de Excel. Una vez que inicio mi computadora, que busco el programa de Excel, el siguiente paso, según el algoritmo, tengo que ir describiendo paso a paso hasta poder llegar a trabajar en Excel. Una vez que inicializo mi computador, voy a buscar el programa en Excel, luego abrir el programa. Cuando ya abro ese programa de Excel, que prosigue una vez que abre, nos va a presentar una plantilla, y en esa plantilla, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar
una hoja en blanco de Excel, ahí como nos muestra varias opciones, ahí voy a seleccionar una hoja en blanco y lo último que realizaría es comienzo a trabajar en Excel. Ese sería mi algoritmo. Entonces, el algoritmo es la secuencia de paso a paso para poder realizar una determinada actividad. Entonces, en primera instancia, voy a inicializar mi computadora. Cuando ya tengo inicializada mi computadora, ¿qué es lo que prosigue? Voy a buscar el programa, tengo que buscar dónde está el programa. Después de eso, ¿qué hago? Abrir el programa de Excel, lo tengo que dar clic en abrir. Después de que abro Excel, aquí normalmente aparece de esta manera, pero algunos les solicita que seleccione. Entonces voy a seleccionar una hoja en blanco y después comienzo a trabajar en Excel. Es como cuando mencionamos otro ejemplo que podría darles. Necesito un algoritmo que dijera, necesito un algoritmo para poder ir al cine. ¿Cuáles serían los pasos para poder ir al cine? En primer lugar, podría dejar mi algoritmo que tengo que salir de casa, obviamente. Entonces, primera instancia, salir de casa, luego trasladarme hacia un mall, subir al área de cine, una vez que estoy en el área de cine, hacer fila para poder comprar el ticket. Después, una vez que ya estamos ahí, que ya ha sido nuestro turno, al realizar o al seguir nosotros, ¿qué vamos a hacer? Solicitar la película a ver. Una vez que ya hacemos eso, tenemos que seleccionar ¿qué? Seleccionar lo que vamos a hacer es poder seleccionar la silla donde vamos a sentarnos. Después de eso, también seleccionar el menú o combo de comida. Después se nos entrega un ticket, recibimos el ticket. Después de eso nos trasladamos hasta la sala correspondiente, entramos, nos ubicamos en nuestra silla y vemos la película. Entonces, eso es un algoritmo, es describir paso a paso una determinada acción, un determinado problema o lo que queramos realizar. Todo eso, a eso se refiere lo que es un algoritmo. Es sencillo porque nosotros mismos sabemos el proceso de esa actividad, entonces ya podemos determinar cómo es que se puede realizar esa actividad. Si quiero hacer un algoritmo para determinar cuáles son los pasos para poder realizar o hacer o cocinar, digamos, huevo, una hamburguesa, cómo preparar una hamburguesa, cómo realizar una pizza, o sea, todos esos son algunas actividades y esas actividades podemos describirlas o cuáles son los pasos para poder ingresar a la plataforma de Moodle, un ejemplo. Entonces ahí tendría que describir paso a paso qué es lo que tengo que hacer para ingresar a esa plataforma. A eso se refiere un algoritmo. Es describir paso a paso una determinada actividad. ¿Tienen dudas cómo describir ese algoritmo? Es sencillo, ¿verdad? Solamente es describir esos pasos que va a tratar de realizar. Aquí tenemos otra cosa, otra pauta aquí de la sintaxis. Estas sintaxis son las sintaxis utilizadas para la estructura de decisión, que esto es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son esas estructuras de decisión? Tenemos dos. Tenemos el if, condición, then, sentencia, and if. ¿Qué significa esto? Si la condición se cumple, entonces realizar una determinada acción. Y después en if para finalizar. Finaliza el if. Ese simple no lleva ninguna otra condición, solamente una condición. Y tengo este otro caso, la segunda. Si condición 1 se valida, entonces realizar la acción. Si no es válido, realizar la otra condición, entonces genera una sentencia y finaliza. Aquí estoy utilizando cuando hay más de una condición. Si existe solo una condición,
vamos a utilizar esta. Si existe más de una condición, vamos a utilizar esta otra. Si existen 2, si existen 3, 4, 5, las condiciones que sean, vamos a utilizar este mismo esquema. Y aquí tengo abajo para que podamos ver esos ejemplos. En este momento los voy a hacer así porque después los vamos a realizar ya directamente en Excel. Tengo acá este apartado. Realizar un ejemplo para determinar cuándo una persona es mayor de edad. ¿Cuándo sería una persona mayor de edad? Vamos a ver, ¿cuándo una persona es mayor de edad? No sabemos cuándo una persona es mayor de edad. A los 21. A los 21. Entonces ahí voy a realizar mi sentencia, sería if, que significa sí. Sí, y necesito la edad de la persona. Si la edad es mayor, utilizo el símbolo mayor, si la edad de la persona es mayor o igual de 21, si es mayor o igual de 21, entonces, ahí por eso coloco el then, entonces, ¿qué va a hacer la sentencia? ¿Cuál va a ser la sentencia? Dejarle un mensaje. Indicarle aquí en un mensaje, eres mayor de edad. Eres mayor de edad. Y después finalizar con el en if. Acá finalizo con el en if. Ahí estaría haciéndolo de manera simple porque solamente me está indicando una acción. Me está determinando o quiere que determine este ejemplo cuando una persona es mayor de edad. Entonces, si la edad es mayor, si la edad que nos está diciendo la persona es mayor o igual a 21, entonces que le muestre un mensaje. Entonces acá en el caso sería si la persona, digamos, me dice que tiene 25 años, entonces sería si 25 es menor, es mayor, perdón, es mayor o igual de 21, sí es mayor, no es igual, pero sí es mayor. Entonces cumple esa condición, entonces le va a mostrar el mensaje, eres mayor de edad. Pero ¿qué pasa que si esa persona ingresa un dato, digamos que 18, sería si 18 es mayor o igual de 21, no es mayor o igual de 21, entonces no va a hacer nada. No va a hacer nada porque no le establecí otra condición, simplemente dejé una condición sencilla en el cual indique que si la edad de esa persona, si la edad que está ingresando es mayor o igual a 21, entonces, ¿qué va a hacer? Esto, le va a mostrar ese mensaje. Y aquí, ahí solamente es una condición. Vean que solo es una. Sí, porque le está consultando ahí cuando una persona es mayor de edad. Si la edad es mayor o igual de 21, entonces que le aparezca un mensaje de que es mayor de edad. Y después finaliza. La siguiente, realizar un ejemplo para determinar si un estudiante aprobó o reprobó una clase. ¿Cuándo un estudiante aprueba una clase? Cuando es mayor de 70, mayor o igual de 70. ¿Y cuándo un estudiante reprueba una clase? Cuando es menor o igual, o menor sería menor de 70. Entonces ahí puedo dejar lo siguiente. Sí, sí. ¿Y de qué estamos hablando acá? De una nota, Entonces sí, la nota del estudiante es mayor, y puedo dejar es mayor o igual de 70, entonces que le aparezca un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le va a aparecer? Aprobó la clase. Aprobó la clase. Ahí aprobó la clase. Como voy a utilizar la otra, el segundo, para este ejemplo voy a utilizar la otra condición, ya que vemos que hay dos condiciones. Me indica que si aprobó o reprobó la clase. Entonces, tengo que utilizar esta otra porque son dos condiciones. Me está indicando que quiere saber si aprobó o reprobó. Son dos condiciones a la vez. Una condición es para aprobar y la otra condición sería reprobó. Ahí me está hablando de dos condiciones, entonces ahí analizo y identifico también que voy a utilizar la segunda. Cuando estoy ahí en esa parte, ¿qué es lo que prosigue? Le indico, si la nota es mayor o igual de 70, entonces aprobó la clase. Si no, entonces utilizo el else. Si no,
y si la nota, es menor o igual de 70, entonces, ¿qué va a hacer si es menor o igual? Sería menor. Si es menor de 70, ¿qué pasaría si es menor de 70? Que le aparezca que reprobó la clase. Entonces acá le tendría que dejar un mensaje de que reprobó, ahí reprobó la clase, que reprobó la clase para este ejemplo. Ahí le tendré que decir, si la nota que está ingresando es mayor o igual de 70, entonces aprobó la clase, le va a salir ese mensaje. Si no, y si la nota es menor de 70, entonces le va a aparecer un mensaje que diga reprobó la clase. Y después de ello va a finalizar. Colocamos el en if. También colócale en if porque está tratando de validar esas dos funciones. Le está indicando el problema que hay que determinar si un estudiante aprobó o reprobó una clase. Entonces ahí sería si esa nota es menor o igual de 70, entonces aprueba la clase. Y si no, y si la nota es menor de 70, entonces va a reprobar esa clase. Así es como vamos a estructurar y esto lo vamos a aplicar en Excel. Estas funciones lo aplicaríamos en Excel para que ustedes vean ese proceso de cómo se lleva a cabo este tipo de validación con respecto a lo que son los datos de números y referente. Acá tenemos entonces que cuándo va a reprobar. Aquí está, si esa nota que está ingresando es mayor o igual de 70, entonces le aparece este mensaje. Si no, y si la nota es menor de 70, entonces que le aparezca otro mensaje. Eso es lo que va a indicar. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Alguien tiene dudas con él? No. No, ok. Entonces, este if es condiciones. ¿Qué es lo que haría en Excel? En Excel estaríamos nosotros colocando un dato, una caja de texto, incorporaríamos una caja de texto y en esa caja de texto el usuario va a ingresar una nota y dependiendo la nota que ingrese va a haber un botón que vaya a ejecutarlo, que cuando presionemos en calcular, que salga un mensaje que diga aprobó la clase y si no, no corresponde a ello, si es menor de 70, que le salga un mensaje reprobó la clase. Esto lo estaríamos haciendo en Excel. Entonces, pero lo primero es determinar bien cómo aplicar estas estructuras, esta sintaxis. Vamos con la última para ver si nos da chance de hacer eso otro. Aquí tenemos que realizar este programa que nos solicita realizar un programa de destinos de envío. Es totalmente diferente el if. Vemos que aquí solamente son dos condiciones, aprobó o reprobó. Pero aquí, ¿qué sucede? ¿Cuántas condiciones? Son 4 condiciones. Entonces, tengo que utilizar el if, pero sería siempre utilizar el if 2, porque tengo más de una condición, tengo 4, entonces tengo que utilizar esta, porque esta otra solo va a ser un simple if que no lleve condiciones. Entonces ahí voy a dejar ese segundo y realizaría de esta manera. ¿Qué voy a colocar ahí? Voy a colocar acá el if, aquí directamente, y ese if ahí directo, voy a dejarlo como lo siguiente. Voy a indicarle que si el destino, me está indicando si el destino A, si elige el destino A, el precio es 200, entonces diría, si el destino es igual a A, si el destino es igual a A, esta A la puedo dejar entre comillas. Si el destino es igual a A,
entonces, aquí voy a colocar el then, entonces, ¿qué le va a aparecer? Le va a aparecer un mensaje en el cual le indique cuál es el precio de ese destino A. Y acá diría, el precio es 200. Le va a indicar eso. Ahí todo lo estoy haciendo el primero. Si el destino es igual a, si es igual a la letra A, entonces que le aparezca un mensaje que indique el precio es 200. Si no, y si el destino es igual a B, ahí le voy a colocar B, entonces tiene que aparecer cuál es el precio. Digamos que acá el precio es 400. Entonces ahí tiene que hacerlo de esa manera para poder indicarle cuál es la acción que va a tomar. ¿Cuál es la acción? Entonces ahí lo tomaría de esa manera. Vamos a colocar acá en este caso entonces cuál es el precio. Sería el precio y directamente cuál es el precio de este destino B. El destino B tiene un precio de 400. Ahí lo hace y después vuelve a hacer lo mismo. El else, ¿qué significa el else? Si no. Aquí lo que va haciendo es, si el destino es igual a la letra A, entonces le va a aparecer el mensaje. Si no, es decir, que si no es A, y si el destino es igual a la letra B, entonces que aparezca este precio. Si no se cumple ni esta segunda, entonces posiblemente sea la tercera. Entonces, si destino es igual a ¿qué? A C. Si destino es igual a C, entonces, ¿qué va a hacer si destino es igual a C? Va a colocarle el precio. ¿Cuál es el precio de la C? Sería 600. Entonces ahí diría, el precio, le va a indicar el precio es 600. Y precio de 600 para poder indicarle que el precio va a ser de 600. Y si no se cumple, nos falta la función, el destino D. Entonces, para poder llegar al destino D, tendría que ser lo siguiente, volver a colocar el else, a ver el else, y una vez que tengamos el else, ahí directamente colocarle el sí. Si el destino es igual a D, aquí igual a D, entonces, ¿qué es lo que va a realizar? Entonces va a colocarle el precio, el mensaje, y que indicaría ahí, el precio es, ¿cuánto es el precio? Es 800. Ahí cuando ya está el precio de 800, ¿qué es lo que prosigue? ¿Qué tendría que establecer ahí el ejercicio? Tendría que establecer ahí los mecanismos de poder colocar esas indicaciones de el precio. Ya está el precio, entonces aquí ya no voy a colocar un else, no colocaría el else porque nuestro ejercicio ahí termina. Entonces, como el ejercicio ahí termina, no hay necesidad de estarle colocando otro tipo de ejemplo ahí, sino que quitar ese else, voy a quitar ese else, y ahí lo que tendría que hacer es directamente ahí colocar el end if. A ver, ahí está, el end if. Entonces, así es como lo termino porque ya no hay nada más. Si hubiera otro destino, igual tendría que ser lo mismo, else, y después dejar sí y el destino que prosigue. Pero como ya termina hasta ahí, entonces por eso dejamos el end if. Es importante también ver esa estructura, cómo se representa, porque cada una de estas estructuras
tiene tiene una determinada función, es decir, de que acá es un ciclo, podemos decir de que este if es un ciclo porque va a ir cíclicamente, paso a paso, secuencia a secuencia de la información que le estemos brindando. Es decir, acá si se cumple la condición, esta primera condición de que si la letra es A, entonces si se cumple, hasta ahí termina, porque nos va a mostrar que el precio es 200 y ya nada más va a realizar. Pero, ¿qué pasa si es un destino del que está ingresando la persona? Entonces, primero le consulta que ese es un destino A. Si no es el destino A, pasa al siguiente if y le consulta, ¿será el destino B? Pero tampoco es el destino B. Entonces pasa a la tercera y le indica, ¿es el destino C? Tampoco, porque el que ingresó el usuario es D. Y pasa entonces a la última y le indica, ¿el destino es igual a D? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque es la D, es la letra D que le está ingresando el usuario que ingresó inicialmente. Entonces, esa tiene que ser esa condición de destino que ha seleccionado. Todas estas condiciones de if, para eso es, para poder hacer condiciones. Igual pasa con este mismo, que le está indicando que si la nota, si la nota es precisamente 70, si toma ese valor de 70, entonces ¿qué? Va a realizar una función. Entonces, si pasa la prueba, la primera prueba del 70, aplica ese mensaje y ya terminó el programa. Pero si no es de este valor, si es otro valor, entonces pasa a la siguiente y ve si ya termina o no ese otro esquema. Entonces, de esa manera es como se trata de generalizar, de realizar ahí para que podamos tener ahí esa acción que conlleva a lo que es el ejemplo ahí, a todos esos ejemplos. Que esos ejemplos tenemos que son diferentes en cuanto a nuestro esquema. Todas esas son condiciones. Ahí vemos, todas son condiciones. Entonces, cada una de esas condiciones, vemos ahí, trata de hacer ese ejemplo ahí directamente. Vemos que todos estos ahí lo va a realizar de esa manera. ¿Dudas con este otro i? No. No, no hay dudas con ese i. Ok, entonces vamos a ver de que toda esta estructura la vamos a incorporar directamente con Excel, esas condiciones. Esas condiciones se van aplicando directamente ahí porque tenemos que consultar cada uno de las respuestas que estamos brindando. Aquí en este caso, aquí el programa de destino, de envío, le está indicando 4 opciones. Entonces hay que tratar de considerar esas 4 opciones. Si tengo esta primera, porque esa primera simplemente tenía una condición. ¿Qué pasa en este ejercicio si la condición no fuera una? Si dijera, quiero saber si una persona es mayor o menor de edad. Aquí podría cambiar y podría cambiar, dejarle el else y indicarle aquí fácilmente, voy a colocarle, es menor de edad. Entonces acá es menor de edad. Entonces ahí es lo que tendría que realizar. Si la edad que está ingresando la persona es mayor o igual de 21, entonces le va a aparecer ese mensaje, es mayor de edad. Si no es mayor o igual de 21, le va a aparecer el segundo mensaje, eres menor de edad. Si a un dado caso tenemos si tenemos dos condiciones. Si tenemos dos condiciones, podríamos hacerlo así o realizarlo nuevamente con el if y volver a decir edad menor de 21. Así es como se realiza. Y esto, ¿para qué lo vamos a utilizar esta parte? Porque en Excel, aquí por ejemplo voy a abrir una hoja. En Excel, ¿qué estaría colocando? Veamos, quiero con la edad, con la nota. Entonces, si tengo una nota aquí, ya tendría que utilizar el desarrollador.
esta parte desarrollador es la que vamos a utilizar en la otra semana. Y vamos a colocar vamos a insertar, ahí está la parte de insertar, esas opciones, esos controles de formulario. ¿Qué opción de formulario quiero insertar? Puedo insertar un control de texto para que directamente acá pueda dibujar el texto, ahí, directo. Puedo también incrustar un botón, aquí sería el botón, para poder calcular. Ese es el nombre que va a tener ahí. Le puedo dejar aquí, si observan esa pantalla. Esto lo voy a hacer después, pero para que ustedes vayan viendo lo que vamos a realizar. BTN le puedo dejar de botón. Puede ser resultado. Y le puedo dar a aceptar. Entonces, y ahí es este nombre podemos cambiarlo. Podemos cambiar acá que diga calcular, puede ser, calcula. Y esto es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio internamente va a ser esta función que realizamos, que coloqué acá, esta de la nota. Indicaría que si la nota que ingresó la persona, acá, si la nota, aquí la nota que va a ingresar esa persona, si ella ingresa, por ejemplo, un 70, si llegara a ingresar un 70, aquí estoy ingresando un 70, y al momento de darle calcular, aquí no me aparece nada porque no he realizado no he llevado a cabo esa colocación que tenía acá, no la he colocado. Tengo que codificar ese botón. Ese botón internamente me voy a ubicar en modo diseño para que me pueda permitir seleccionar ese modo diseño. Acá vemos, no hace nada porque hay que ver ese código que tiene este momento, ese código, vemos, está en blanco. Entonces, ¿qué código es el que tengo que realizar ahí? Sería este, porque ahí vamos a determinar cuándo esa nota va a ser mayor o cuándo esa nota va a ser menor. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Para la otra clase, este sería nuestro primer ejercicio que vamos a hacer ahí directamente en Excel. Espero que con esta parte no vayan a tener dudas, porque esto es lo que vamos a aplicar ya directamente en Excel y ahí vamos a ver cómo funciona, cómo es el proceso de función de ese apartado. Que ese apartado tiene diferentes tipos de codificación, entonces ahí vamos a anotar esas otras estructuras que a bien nos complementan ahí diferentes acciones. Voy a pasar a asistencia, ya que nos queda poco tiempo, y les menciono que va a estar ahí en la plataforma va a estar este video de la clase.